En este momento os vamos a explicar qué exactamente hacen las cartas. Eh, Normalmente, según el escenario, siempre el eje empieza con los dos generales, Kleist y Guderian, que permiten, por eso tienen este icono aquí, y permiten la habilidad de Blitzkrieg a estas dos unidades. Así de simple. Pasamos Iran Joyce el eje. Entrada, como vemos aquí en el turno 2. El efecto es que los hexágonos iraníes se convierten en jugables y los soviéticos a partir de la siguiente fase eh, pierden inmediatamente un punto de petróleo, como podéis ver aquí. El icono es bastante claro. Se cancela cuando los soviéticos controlan Tabriz. Además, en el siguiente turno llega la infantería, como podéis ver, el número 53. A ver si la encuentro. Ahí está. Vale. Es, se presenta como en forma de refuerzo en cuadro, no en fuerza completa. Aquí. Siguiente es Paulus, otro general, en el turno 3. Es una carta estratégica porque es así vertical. El efecto es que los soviéticos no pueden jugar una carta de la OKH y el eje no puede comprar, pero al contrario, la consecuencia es que el eje no puede comprar el cheat, el marcador de ofensiva durante 3 turnos hasta el turno. ¿Qué es esta? Creo que se ve aquí. Hasta el turno 3. Entonces es. Además se cancela esta carta si el turno 3 no se ha jugado. No se ha usado esta carta. Entonces es un dilema para el eje. Porque con una carta el soviético puede cancelar los dos generales. Pero jugando Paulus no se cancelan. Lo que pasa es que para 3 turnos no podemos jugar o comprar la ficha ofensiva. Gustav es una carta táctica, porque es horizontal. Entrada en el turno 7. Los requisitos es que tengan el eje tenga superioridad aérea aquí en este marcador. A ver, aquí. Superioridad aérea con este marcador aquí. Ese es el requisito. El efecto es que el eje recibe 2 saltos de columna en la tabla de combate, pero durante un combate solo, contra un hexágono urbano que es de color gris, lo que significa que aquí es el combate, va una columna a la derecha, que es más fuerte. En lugar de, por ejemplo, de combatir aquí, o en lugar de esta columna, la siguiente, a la derecha, que es más fuerte. ¿Qué más? Continuamos. Fall Blau, la operación. Turno 8. El eje debe controlar a Kharkov y Sebastopol, perdón por mi acento ruso tan malo. Y el efecto es que el eje recibe un chip de ofensiva gratuito en lugar de pagar 2 de petróleo y 2 de recursos. Tenemos la entrada de esta infantería aquí. Vale, se cancela después de completar el gasto de los puntos de producción en la siguiente fase o si no se ha jugado en el turno 9. Continuamos. Los ingenieros, que es una carta táctica porque es horizontal. El eje recibe un salto de columna en la tabla de combate terrestre para un combate solo en un hexágono urbano. En la fase ataque o blitz. Urbano.
Manstein, otro general, entra en el turno 11. El efecto es que el eje recibe dos ejércitos, recibe los ejércitos SS Panzer y la infantería número 8 organizados, pero en cuadros, ¿vale? También el eje puede elegir cada turno una unidad Panzer que de fuerza completa, claro, organizada y con suministro para realizar un blitz. Los iconos nos ayudan bastante. Batallón de ataques pesados, táctica. Entra en el turno 13. Requisitos, meteorología despejada. Necesitamos buen tiempo. Un terreno así, como podéis ver. Así de color amarillo. Plano, abierto. El eje recibe un salto de columna en la tabla de combate a la derecha para un combate solo contra un hexágono de terreno abierto durante la fase de ataque. Sea ataque blitz, sea ataque simple. Y Citadele es una carta estratégica, 14 en el turno 14. El eje debe controlar a Kharkov y Sebastopol. Kharkov es creo que donde ahora está de Yera. Sí, esas dos ciudades. El eje obtiene un chip de ofensiva gratuito. Esto se cancela después de completar la fase de gasto de producción y llegada de refuerzos del turno de la entrada o al final del turno 15 si no se ha usado. Estas dos, a ver, queda creo que falta Festung, que turno 22, cuando las cosas igual son malas para el eje. Berlín y Breslavia se convierten inmediatamente en fortalezas, lo que significa triple fuerza para una unidad que está dentro, o para las unidades que están dentro de las fortalezas, aquí en Berlín, ¿vale? En Breslavia. Pasamos a las cartas rusas. Aquí. En el reglamento, por cierto, así se explican todas. ¿Vale? No vais a tener ningún problema. Vamos a ver. El turno. Entra en el primer turno. Se ve aquí. Y el efecto es que el soviético puede recuperar unidades aéreas. Por eso tiene este icono. Recuperar significa están ahí destruidas y luego las devuelve así frescas en su tierra natal. Tenemos Katusha en el turno segundo. Los soviéticos reciben un salto de columna en la tabla de combate terrestre para un combate. Aquí, préstamo y arriendo. Sabemos que los estadounidenses daban así recursos a los soviéticos. Los soviéticos reciben recursos extra durante la subfase de acopio de producción de puntos de cada turno. En 41, 1 recurso, 42, 2 recursos, 43, 3 recursos, 44, 4 recursos, 45, 5 recursos. Pero se reduce en un recurso como máximo por no si el eje controla cualquiera de los tres hexágonos de préstamo o arriendo, o cualquiera de esos tres hexágonos no pueden trazar una ruta de suministro hasta Siberia, ¿vale? Así que igual ahora ciudades, así ponen LL, Lend-Lease LL, ciudades soviéticas con esas letras como es aquí. Arcángel. A ver si hay más.
Pues son estas tres ciudades aquí arriba. Una, dos, tres. En el Mar Blanco. Igual se ve aquí. Si el eje controla tres de esas zonas, menos un punto de producción de recursos. En lugar de reduce entonces el recibo de los americanos. A ver, luego tenemos Pearl Harbor. Turno 4. Los soviéticos reciben la infantería CAL y la infantería está en el siguiente turno como refuerzos a fuerza completa. Como podéis ver, movimiento combate 6, movimiento 4, muy fuertes. Son los ejércitos que después del Pearl Harbor, que fueron de Manchuria a, que volvieron en el frente occidental o oriental para el eje. Guardia Roja, turno 7. Los soviéticos obtienen un salto de columna en la tabla de combate terrestre durante un combate. Son cartas que las jugamos durante un combate. Pasamos a Konev, a ver dónde está. Bueno, he pillado a este, Zhukov, gran general. Turno 9. Los soviéticos reciben el primer blindado de la guardia. También tienen capacidad de blitz con este icono como refuerzo. Y a partir de ahora pueden reabastecer unidades blindadas. ¿Vale? Por eso tiene este símbolo. O sea, girarlas 8. Mirad ahí que viene. Enorme. 8 de combate, 6 de movimiento. A partir de ahora, las unidades soviéticas se pueden reabastecer. Entonces, darles la vuelta y se convierten así más fuertes. Como venga Zhukov, ya luego las cosas son muy chungas. En el turno 10, Urano. Los soviéticos reciben un chip de ataque gratuito. Después de completar su fase de gas de producción y entrada de fuerzas del turno de entrada. Se cancela entonces o si no se ha jugado en el turno 11. Asalto aerotransportado en turno 13. Los soviéticos ignoran las penalizaciones por río en un combate durante la fase de ataque. Porque como hemos dicho, pasando por un combate, atacando a través de un combate, la fuerza se disminuye, se reduce por la mitad. Destitución de Mussolini, turno 14. Durante cada fase de comprobación de la victoria soviética, los soviéticos lanzan un dado hasta que concurran estas dos condiciones. Tiramos el dado. Aquí. Más de 3, eliminamos el ejército Panzer SS, salvo que esté en Siberia o fuera de suministro. Si está en los suministros, está fuera de suministro, elimina el ejército Panzer SS una vez recupere el suministro. Tirada más de 4, como en este caso, Italia se rinde. ¿Qué más? D-Day. Turno 19. El requisito es que los soviéticos controlan Leningrado, ahí arriba. Durante cada comprobación de victoria soviética, los soviéticos lanzan un dado hasta que se obtenga el siguiente resultado. Más de 4, Finlandia se rinde. Como podéis ver, con el largo del tiempo, las cosas se complican para el eje. Esta carta también, muy importante. Vasilensky. Los soviéticos pueden apilar 2 unidades terrestres en un hexágono en lugar de 1. Muy importante este general también. Bagra
Bagration, no sé cómo se traduce este. Turno 20. Los soviéticos reciben un chip de ofensiva gratuito. Se ve aquí. Se cancela después de completar el gasto. Cuando gastamos entonces el cheat. O si no se ha jugado en el turno 21. ¿Me he olvidado alguna más? La carta igual más que al principio, que es la más importante, es esta, Gran Guerra Patriótica. Está en la mano, por eso tiene ese símbolo, está en la mano. Aquí el soviético va a tener un dilema siempre. En el turno 1, el jugador soviético puede usar la carta renunciando a recibir y gastar puntos de victoria en dicho turno. O sea, dice que no. O el jugador soviético puede descartar la carta al comenzar y recibe y gasta puntos de producción en el turno 1. Pero si está esta carta en uso, el jugador soviético acopia y gasta puntos de producción a partir del turno 2. Gasta un recurso menos por cada unidad terrestre recuperada. ¿Vale? Se ve aquí. También reorganiza sin coste de producción a las unidades terrestres desorganizadas, claro, con suministro, ¿vale? Por eso tiene este icono. Si se compró el chip de ofensiva, reorganiza sin coste 2 unidades terrestres desorganizadas con suministro que no estén en la línea del frente, ¿vale? Y compra el chip de ofensiva, ¿vale? Pero sí, como podéis ver aquí, el doble. El chip de ofensiva cuesta doble. 4 de suministros, 4 petróleo. Madre mía. Se cancela en turno 1 si el jugador soviético declina usarla o si la usó y elige captura Moscú. Al final sí. Si se cancela así porque Stalin estaba, ¿no?, en Moscú. Esas son las cartas. Claro que con la expansión del juego hay muchas más cartas. A ver si les entro por aquí. Que te otorgan más opciones. Ahí no van con para soviético y para el eje. Aquí no son con turnos, sino por años. Por ejemplo, este color naranja es el año 41. Y se distingue bastante porque ahora si os enseño, lo podéis ver aquí. Naranja, podemos jugar, tenemos ya más opciones de utilizar cartas y recibimos beneficios. Estas amarillas, 1, 2, 3, 4. Aquí, en el turno 42, tenemos más opciones. 43, también tenemos estas. 44, azul. Aquí nos ayuda bastante. Muy intuitivas son las cartas. Empieza la táctica de la tierra quemada, además las fotografías son impresionantes. Estas ya empiezan en la mano del soviético. Inteligencia, Bakú, una nueva fuente de suministro, Tito, ¿vale? Bombardeo estratégico, partisanos y mucho más. Estas han sido todas las cartas.